Bienvenidos a Canarias Futura. Hoy veremos cómo La Gomera avanza, una isla donde la ciencia, la naturaleza y la memoria caminan juntas. Aquí conoceremos la primera comunidad energética de la isla, un proyecto pionero que demuestra que incluso los lugares más pequeños pueden liderar grandes cambios. Innovación nacida y desarrollada aquí. Nos adentraremos en el proyecto Plántate, donde especies que rozaron la desaparición vuelven a tener futuro gracias a un esfuerzo científico que emociona. Recorreremos el parque etnográfico, donde tradición y tecnología se encuentran. Hablaremos de algo único en el mundo. Una enfermedad hereditaria muy presente en familias gomeras que han marcado la vida de generaciones, la hiperoxaluria primaria. Una dolencia rara arraigada en esta tierra que hoy está siendo combatida desde Canarias con un fármaco ya en fase preclínica. Ciencia hecha aquí para salvar a los canarios. Además, descubriremos qué ocurre en nuestro cerebro cuando suena algo tan gomero y tan identitario y tan nuestro como el silbo. Comienza Canarias Futura. Bienvenidos a La Gomera, energía, vida y origen. Estamos en Alojera, un lugar espectacular de La Gomera, donde vamos a visitar la primera planta fotovoltaica con baterías conectada a la red en Canarias. Un proyecto innovador del que se van a poder beneficiar los vecinos en un futuro, pero que también tiene un componente social importante, y es que la energía servirá de vector para unir, para crear comunidad. Es un proyecto pionero a nivel mundial y un modelo que podría inspirar a otras regiones insulares e incluso a países que buscan avanzar hacia un futuro más sostenible. Daniel, estamos en una central absolutamente innovadora. ¿Qué la hace tan especial? Lo hace especial que es la primera central fotovoltaica con almacenamiento energético, con baterías, que está conectada a la red eléctrica en Canarias. Y de las primeras de España. Eso es lo que hace muy especial esta central. Y está concebida como un piloto, como un prototipo de innovación, de investigación, para desarrollar nuevas tecnologías de gestión inteligente de la energía y para, en un futuro, dar servicios a los operadores de los sistemas eléctricos. Pero también en un futuro, digamos, la población se podría beneficiar del funcionamiento de esta central. La central ahora mismo funciona como una central de producción. 100% de la energía se vuelca a la red eléctrica y se recibe un beneficio económico por esto, pero sí está planificado que esta central se pueda compartir la energía a todos aquellos usuarios que quieran participar, evidentemente, y que estén en un radio que la normativa recoge ahora mismo como 2 kilómetros alrededor de la central. Tenemos que crear más centrales logísticamente distribuidas por la isla, con el objetivo de llegar a más personas. Ahora mismo con esta podemos llegar a 2 kilómetros exclusivamente. Ese es el futuro que pretendemos con esta central, que esa energía ahora mismo estamos volcando en la red y que no lo recibe directo, bueno, se inyecta y lo recibe la gente, pero que sea una energía que la gente se ahorre su factura de la electricidad. Esta planta fotovoltaica tiene alrededor de 600 paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de la zona deportiva de Alojera para generar una potencia total de 259 kilovatios. Esa energía lo que hacemos es, no la podemos gestionar, no la podemos controlar. La fotovoltaica, la energía solar, produce más cuando hay sol, y si se mete una nube, pues no produce. Y lo que intentamos es gestionar la energía con un sistema de baterías, un almacenamiento
lo vamos a concebir como si fuera un gran depósito de agua, donde lo que hacemos nosotros es decidir cuándo llenamos ese depósito o cuándo lo descargamos para optimizar el funcionamiento y ahora mismo el ingreso económico de la central. Y además Canarias tiene más horas de luz aprovechables que en otras partes de Europa, pero sí me llama la atención que esta central se haya instalado precisamente en Alojera. Bueno, esta no es una zona de las mayores producciones fotovoltaicas de Canarias, las hay de mucho más potencia, el sureste de Gran Canaria, Tenerife, el sur del Hierro, incluso en Playa Santiago produciría más una central. Es una zona de barranco, pero sí es muy interesante por un motivo. Se planteó como un proyecto de innovación, de investigación, está conectada a un final de línea de la red eléctrica de La Gomera. Permite que la central pueda funcionar en un futuro, si el marco regulatorio lo permitiera, como un servicio de emergencia. En el caso de un cero de la isla, la central podría ser una pequeña generación eléctrica que diera energía solamente al barrio o la zona de Alojera. Evidentemente para eso hay que hacer otras cositas, pero tecnológicamente está preparada para hacerlo. Es decir, que en un futuro los vecinos de Alojera, si hay un cero energético, ellos pueden seguir viendo el fútbol y otros vecinos no. Bueno, cuando el marco regulatorio lo permita. La central está monitorizada por todos lados, tenemos sensores colocados en la zona de paneles fotovoltaicos, tenemos sensores de radiación, temperatura y controlamos el funcionamiento de cada uno de los componentes que tiene la central. Toda esa información la capturamos en una plataforma software que hemos desarrollado, muy innovadora, que nos permite gestionar inteligentemente la energía que produce la central. La herramienta permite hacer una predicción a varios días de cuánta energía solar hay disponible. Nos permite ver cuál es la mejor manera de cargar y descargar la energía a 2, 3, 4 días vista. Cada central, productor de electricidad, tiene que dar un programa al operador de mercado, y al operador de red y al mercado eléctrico. Y el sistema inteligente que tenemos incorporado hace automáticamente toda esa función. La plataforma permite también obtener información de cada uno de los usuarios de sus contadores y cambiar el funcionamiento de central para, en vez de maximizar el ingreso económico, lo que pretendemos es maximizar el autoconsumo de la población. Además puede ser un ejemplo para otros lugares del mundo que no estén tan desarrollados. Esta tecnología incluso ya se ha instalado en un proyecto de cooperación internacional en Senegal, frontera de Senegal con Mauritania, en el pueblo de Guidajar, con la Agencia de Electrificación Rural de Senegal y con un operador eléctrico del país que se llama Comasel. En ese proyecto hemos desarrollado algo muy parecido a esto, más simple en desarrollo tecnológico software, pero lo que pretendemos es, y ya se ha conseguido, minimizar los ceros energéticos que tenía la población, de 20 horas sin luz continua durante la época de lluvia, a 2-3 horas nada más. Lo que estamos viendo aquí es la visualización de la plataforma. Realmente la plataforma son algoritmos que están escondidos ahí detrás, ¿no? Que están funcionando detrás en un PC, en un ordenador que tenemos dentro de la central, y estamos conectándonos con el interfaz gráfico de lo que está sucediendo en la planta. Vemos en tiempo real lo que está produciendo la energía solar fotovoltaica y lo que estamos inyectando en la red eléctrica como resultado del programa de optimización inteligente de la energía. Debemos cumplir en la medida de lo posible lo que hemos programado, que está en línea verde. La plataforma es un desarrollo software propio del ITC, que lo que hace es conectarse a los sistemas de control de la planta. Control en tiempo real, porque la planta siempre funciona en tiempo real, porque dependiendo de lo que la central haga, también tiene que responder lo que está pasando en la central principal, generadora con grupos diésel del Palmar en San Sebastián. Desde Alojera, donde el sol se convierte en energía y la innovación empuja a la isla hacia un futuro más sostenible. ¿Sabías que en La Gomera aún se conserva un bosque que se formó cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra?
En pleno Atlántico, el Parque Nacional de Garajonay conserva uno de los paisajes más antiguos de Europa, la laurisilva, un tipo de bosque que sobrevivió casi intacto desde hace millones de años. Este bosque cubrió gran parte del planeta cuando el clima era cálido y húmedo, mucho antes de que existieran muchas de las plantas que conocemos hoy. En la mayoría de los lugares desapareció, pero en las Islas Canarias, concretamente en La Gomera, Tenerife y La Palma, logró mantenerse gracias a los vientos alisios, que lo envuelven en la niebla y la humedad durante todo el año. Por eso muchos lo llaman un bosque de la época de los dinosaurios. No convivió con ellos, pero sí pertenece a un linaje vegetal muy antiguo que nos conecta con un mundo que ya no existe. En La Gomera, ese pasado sigue vivo. Árboles que atrapan el agua de la niebla, barrancos cubiertos de musgo, suelos que nunca se secan del todo, un ecosistema que funciona como un recuerdo natural de cómo era la Tierra en tiempos pasados. El cielo de La Gomera apunta tan alto como para alcanzar el espacio. Y no es un decir, es una realidad cada vez más cercana. La empresa española B2 Space, junto con el Cabildo Insular, han marcado un hito aeroespacial histórico con el lanzamiento de un globo aerostático que ascendió a más de 22 kilómetros de altitud. El pasado mes de noviembre, a las 4 de la madrugada, los gomeros fueron testigos de un hecho histórico y que puede cambiar el futuro aeroespacial. El poco tráfico aéreo, su posición en el mapa y su proximidad al mar convierten a la isla colombina en una pantalla natural idónea y un laboratorio viable para la práctica de estas hazañas. Este globo estratosférico, que combina globo y cohete en lo que se conoce como el sistema Rockium, estudia las capas de la atmósfera y tiene marcado entre sus objetivos la intención de reducir emisiones en el espacio. De hecho, reduce un 70% el consumo de combustible con respecto a un lanzador habitual. Además, a través de esta técnica, se pretende entregar satélites a la órbita para usos como gestión de emergencias, observación de la Tierra y comunicaciones. Por otro lado, se trata de un avance decisivo para la industria aeroespacial europea, porque abarata costes y fomenta la posibilidad del acceso al espacio, siendo una alternativa competitiva y sostenible a los métodos de lanzamiento común. Ahora los ojos del mundo entero están puestos en el cielo de La Gomera. Ya solo queda mirar hacia arriba y, quién sabe, el límite es el universo. La Gomera es una de las islas con más especies únicas del planeta. Algunas sobrevivían con apenas unos cuantos ejemplares y otras estuvieron al borde de desaparecer. El proyecto Plántate nace para evitarlo y para devolver equilibrio a ecosistemas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Vamos a conocerlo desde el inicio, desde los barrancos hasta el vivero e incluso la gente que lo hace posible. El proyecto Plántate es un proyecto que nace de la Unidad Insular de Medio Ambiente, el Cabildo, y es un proyecto básicamente de carácter socioforestal. Es decir, estamos intentando recuperar, aunque es una palabra muy pretenciosa, recuperar bosques que ya no existen, pero lo estamos intentando a través de la generación de micropoblaciones, de recuperar estos antiguos bosques mediterráneos de la isla de La Gomera con participación ciudadana. Esto es fundamental. Escolares, asociaciones, otras administraciones, a través de la jardinería de los ayuntamientos, fundamental, y sobre todo civiles particulares, que generan pequeñas micropoblaciones en los alrededores de su vivienda y que el objetivo es que cuando esas especies fructifiquen y crezcan y fructifiquen, catapulten las semillas generando los bosques del futuro. O sea, lo importante es conocer qué tenemos para protegerlo, ¿no? Qué tenemos y sobre todo qué teníamos e intentar restaurar lo máximo posible para dejar para las generaciones futuras un territorio más amable y más verde que el que tenemos actualmente. Pero también lo estamos utilizando como medio para vincular afectivamente a la población con su territorio. Otra de las partes importantes de este proyecto es la lucha contra las especies invasoras. Sin duda, es fundamental para poder recuperar los ecosistemas. De hecho, un ecosistema deteriorado permite el acceso
a las especies invasoras que campan a sus anchas porque no hay competencia vegetal nativa. La gente puede tener una iniciativa noble y pensar que cualquier árbol nos hace bien y a lo mejor estamos metiendo un caballo de Troya en los ecosistemas naturales. ¿Un ejemplo? Un ejemplo es la acacia azul, los eucaliptos, el famoso rabo de gato que está pues, en La Palma, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Gomera haciendo de las suyas y desplazando y no permitiendo que las especies nativas recuperen lo que es suyo. Aquí tenemos estas tuneras que están ahora mismo afectadas por la cochinilla mexicana. Hay discursos que están contentos porque dicen que la cochinilla mexicana es una especie invasora que acaba con otra especie invasora, que es la tunera. Pero hay que recordar que las tuneras también tienen beneficios territoriales importantes como la fijación de suelo, nichos para la avifauna, nichos también para las semillas de especies nativas y sobre todo protección al lado de los caseríos contra los incendios forestales que tan duramente nos están... Y han castigado sobre todo esta isla de La Gomera, ¿no? Sí, y en todas en general, menos en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Esto era un caserío muy poblado del sur de la isla y bueno, de hecho tenía una escuela y estaba totalmente aterrazado, la gente vivía y nacía y moría aquí. Y hemos querido empezar aquí el proyecto Plántate con una repoblación que hicimos en el año 2017, cumple ahora en diciembre 8 años y bueno, detrás nuestro están los resultados del trabajo. Aquí empezamos con 3 especies principales del bosque termófilo que son las sabinas, los olivos y los almácigos. Es una plantación que nosotros tenemos mucho cariño porque representa el inicio de nuestra utopía socioforestal y seguramente dentro de muchos años cuando nos paremos y miremos atrás nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos conseguido. Es decir, no vamos a llegar al horizonte, pero sí vamos a conseguir mucho más de lo que jamás soñamos. Somos naturaleza y nos hemos desligado de ella. Entonces, en La Gomera lo tenemos muy claro. La Gomera es una pequeña roca en medio del Atlántico de 370 kilómetros cuadrados, pero que alberga la mejor representación de Monteverde, de laurisilva, de la Macaronesia, los palmerales más extensos, los bosques termófilos más extensos, los bosques de galerías más amplios. Pero en el sur de la isla han ocurrido hechos traumáticos, pero totalmente entendibles y naturales, que nosotros también los hubiéramos realizado, porque aquí vivió muchísima gente y hemos perdido toda la vegetación. Entonces es importante recuperar esos antiguos bosques para fijar suelo, para intentar luchar contra el famoso cambio climático, para que cuando llueva no se lleve lo más importante de un territorio que es la tierra, sino que el agua se pueda filtrar a través de ella a los acuíferos, que es de las que nosotros actualmente vivimos. Recuperar los ecosistemas de un lugar es como recuperarnos nosotros mismos y es justificar de alguna manera nuestro paso por la vida. De cada semilla depende una oportunidad de futuro. A veces un pequeño puñado puede salvar toda una especie. En Canarias Futura conocemos la trayectoria de Cristina Martín Higueras. Ella es bióloga especializada en el estudio y análisis de enfermedades raras. Una patología vinculada a la población de La Gomera ha sido uno de sus mayores retos en los últimos años. Llevo dedicándome a la ciencia, a la investigación, tanto básica como clínica, desde hace 15 años y en particular a la hiperoxaluria desde hace 13. La hiperoxaluria primaria es una enfermedad genética que está considerada además una enfermedad rara porque tiene una baja prevalencia en la población a nivel mundial. Es cierto que existen poblaciones que tienen una mayor prevalencia, como es el caso de las Islas Canarias. Básicamente los síntomas es inicialmente la presencia de cálculos renales, porque, como la propia palabra de la enfermedad indica, hiperoxaluria, lo que ocurre es un aumento de los niveles de oxalato en la orina. El que se llame primaria es justamente por el origen genético de la enfermedad. Esos cálculos renales, que son de naturaleza del oxalato cálcico, se acumulan en los riñones del paciente de manera progresiva, que puede ocurrir incluso desde el nacimiento. Esos cálculos van progresivamente dañando los riñones, dañando la funcionalidad de los riñones y todo eso conlleva a los síntomas de disminución de la función renal y a medida que el riñón ya deja de funcionar,
también se puede acumular en otros órganos a nivel sistémico, como puede ser el corazón, puede ser los huesos, los ojos, entre otros. Y junto a la ciencia, una asociación aúna a los pacientes de nuestro país para hacer frente a esta enfermedad. Es una enfermedad rara que no se conoce y necesitan más información fiable y entender por qué les está pasando esto y cuál es el origen de la enfermedad. Hay una parte muy importante que es el apoyo emocional, lo brindamos por parte de la asociación gracias a un gabinete externo a través de sesiones individualizadas con el paciente y también con los familiares, y también gracias a un grupo de apoyo que hemos conformado entre todos los pacientes y padres, cuidadores, y la verdad que nos ha ayudado mucho a no sentirnos tan solos en una enfermedad tan rara. Se han hecho estudios en donde se ha visto que ancestralmente hubo una población que migró desde el norte de África portando una mutación causante de la enfermedad y que se asentaron en La Gomera. La Gomera tiene una serie de características orográficas en donde las poblaciones no se mezclaban mucho entre ellas, de un pueblo a otro. Era muy difícil irse, de manera que las propias familias establecían matrimonios consanguíneos y con eso se perpetuaba la transmisión de la mutación entre diferentes generaciones, pero que pertenecían a la misma familia. El trasplante de hígado y riñón es el método más eficaz, aunque también puede producir importantes secuelas. Pero las investigaciones de Cristina han dado un paso más allá. Su tesis ha servido de base para dar con soluciones menos arriesgadas. Nos consideramos afortunados porque, aun siendo una enfermedad rara, ha habido avances en la investigación y actualmente existen tratamientos de ARN interferente que lo que hacen es, digamos que, silenciar ese comportamiento en el hígado para que trabaje mejor y no produzca tanto oxalato. La hiperoxaluria primaria ha tenido una época muy favorable en los últimos 5 años, en donde muchos pacientes han dado su consentimiento para participar en ensayos clínicos y tenemos varias moléculas que actualmente son una realidad. Pero las nuevas moléculas que vienen para ser investigadas pues encuentran esa brecha en donde ya no hay tantos pacientes a los que podemos incluir en ensayos clínicos, porque los que tenemos intentamos siempre darle ese tratamiento novedoso y que su curso clínico no sea con mal pronóstico, sino todo lo contrario. Esta científica creó el símbolo con el que se representa la enfermedad. Una colorida flor de peluche para aumentar la conciencia social. Tuve la idea de crear un símbolo para la hiperoxaluria primaria para que sea una manera fácil de darle visibilidad a la enfermedad. Siempre las cosas que son raras, si son más visuales, se pueden recordar mejor. Quiero poner de manifiesto en la importancia que ha tenido la creación de la Asociación de Pacientes APES y que sin ellos esto tampoco habría sido posible. Cristina Martín Higueras es un ejemplo del compromiso para mejorar la calidad de vida de los canarios. Estoy convencida de que la investigación va a lograr que mejore la calidad de vida de los pacientes y el futuro sea ese. En una ocasión, un periodista británico me preguntó que cómo les podía explicar cómo era aquello de la comunicación mediante el silbo gomero. Yo les expliqué que venía a ser como el móvil en una isla montañosa. Desde el punto de vista de investigación de lenguaje, resulta interesante observar cómo sería la actividad cerebral con un lenguaje con solo 2 tonos para vocales y 4 para consonantes. Hace unos 20 años que el doctor Manuel Carreira, quien ha sido Premio Nacional de Investigación, dirigió un trabajo pionero en España con neuroimagen funcional para entender el silbo gomero.
Observamos que al escuchar palabras silbadas en las personas silbadoras, su cerebro activaba estructuras vinculadas al lenguaje, mientras que en las personas no silbadoras la actividad se relacionaba más con aspectos del sonido, la melodía del silbar. Incluso resultó curioso cómo los mismos silbadores dejaban de activar sus zonas de lenguaje cuando reproducíamos el silbo al revés y la palabra no era reconocible como tal, siendo un silbo cualquiera. En este trabajo, que fue pionero en cuanto a la técnica de neuroimagen, que dio lugar a una publicación bastante citada a nivel mundial, no solo dando a conocer el silbo gomero, sino también La Gomera y Canarias. Visitamos el Parque Etnográfico de La Gomera, un lugar que preserva la historia de la isla y que además incorpora tecnología para crear una experiencia inmersiva. Nosotros hemos intentado hacer un relato con las piezas que podemos encontrar dentro del museo y esas piezas hablan de la vida del hombre en La Gomera desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo los museos van evolucionando y el nuestro ha introducido la tecnología porque te da como una historia que te envuelve y que es muy fácil de trasladarte al pasado. La tecnología que nosotros tenemos ahora mismo en el museo van desde el QR, donde hay pequeñas historias contando lo que se ve. También tenemos vídeos teatralizados con escenas del siglo pasado o de hace 2 siglos. También con las gafas 3D, con el video mapping, pues todo lo que hay hoy en día sin falsear, sino que te lleva al pasado. Tenemos audioguía, que es una tecnología que nos permite llegar a muchos más visitantes porque hay 5 idiomas y además permite al visitante ver qué visita quiere realizar. Siempre estamos creciendo y siempre estamos buscando y siempre estamos innovando para integrar tecnologías nuevas y lo que queremos es seguir enriqueciéndolas con nuevas historias. En el Parque Etnográfico de La Gomera, la tecnología actúa como una ventana del pasado, una forma de vivir la historia dentro y comprender cómo era la vida en la isla. Un nuevo compuesto creado en Canarias podría ofrecer una respuesta terapéutica más potente para la hiperoxaluria. Se trata de un compuesto candidato a convertirse en fármaco. Los experimentos iniciales llamaron al interés de la industria de otras partes del mundo. Ahora el compuesto se encuentra en fase clínica a manos de una empresa farmacéutica en Estados Unidos. Las enfermedades raras, como su propio nombre indica, tienen una incidencia menor en número de personas y, por tanto, en términos de lo que diría una farmacéutica, menos mercado. Al tener menos mercado, hay menos incentivo de las farmacéuticas a desarrollar investigación o a comprar investigación desarrollada en esos ámbitos. La ciencia, por definición, es global. No toda la ciencia tiene que servir para llegar a mercado, pero aquella que llega, por definición, llegará a mercados globales. El mercado del conocimiento es un mercado global. La hiperoxaluria primaria tipo 1 es una enfermedad rara. Solo en Canarias hay diagnosticados unos 35 casos. La mayoría en La Gomera, pero muchos de ellos también descendientes de gente que venía de La Gomera, que están localizados en La Palma o en Tenerife. Esos 35, si lo divides por la población de La Palma, o por la población de La Gomera, o incluso por la población de Canarias, te sale una prevalencia muy alta, muy alta. Es decir, siendo una enfermedad rara, está muy concentrada sobre todo en La Gomera y en descendientes de una serie de familias en La Gomera que hoy en día se enfrentan a una enfermedad que no tiene cura. Un avance que sitúa a Canarias en el mapa internacional de la investigación biomédica y que podría cambiar la vida de quienes conviven con esta enfermedad. Cualquier medicamento que llegue a mercado tiene que pasar por unas fases muy exigentes en cuanto a lo que tú al final terminas administrando a las personas. Nosotros aquí solo hicimos la fase preclínica, es decir, todo lo que no implica personas.
Probamos en hepatocitos en nuestro caso, en pequeñas células de hígado, probamos con ratones en el animalario de la Universidad de La Laguna, y lo que hicimos fue ir evolucionando las pruebas que se necesitan, que es lo que se hace en preclínica, para que luego la autoridad regulatoria, en este caso la FDA estadounidense, nos admita la siguiente fase, que es la fase clínica, es la fase en persona. Los ratones se desarrollaron en el Hospital Universitario de Canarias por el grupo de investigación dirigido por Eduardo Salín. Esos ratones son ratones transgénicos que tienen la enfermedad. Lo que ocurre es que a ellos no les afecta porque su riñón es mucho más eficaz y elimina el problema, que es el oxalato, lo eliminan en la orina. Entonces eso para nosotros es una ventaja porque tenemos un modelo ideal para probar los compuestos. Siempre se tiene en cuenta el bienestar animal en todo. O sea, tanto en el tratamiento cuando está aislado como cuando están en grupo. O sea, nosotros cuidamos un montón de los animales. Si el compuesto llega al mercado, se abriría otra etapa en el tratamiento contra la hiperoxaluria. Aún queda tiempo y pasos por dar, pero el camino vislumbra esperanza. La cantidad de compuestos, por ejemplo, que desarrolla el propio instituto, posibles candidatos a medicamentos, compuestos hechos aquí en Canarias, es enorme, te hablo de cientos. Muchos de esos podrían ser potenciales fármacos. ¿Qué falta? La investigación está desarrollada. Tenemos investigación de primer nivel, de eso no hay duda, lo sabes por las publicaciones. Falta el siguiente escalón, el ver cómo ponemos en valor y aquello que pueda ser de alguna manera llevado al mercado, tener impacto en las personas, tener impacto en la sociedad, crear empleo aquí de calidad, crear riqueza, generar otro tipo de economía, pues todo eso es lo que estamos un poco todavía en rodaje y tratando algunos que nos dedicamos a esto de hacer, ¿no? Benchijihua es uno de los mejores ejemplos de cómo la naturaleza puede recuperarse cuando se le da tiempo y colabore gente que la cuide. Eres una de las vecinas que lo que hace es precisamente plantar en su huerto plantas autóctonas. ¿Cuáles son las que te ha traído Pablo, de las que estás especialmente orgullosa? Bueno, orgullosa estoy de todos, porque ellos hacen un trabajo estupendo, realmente, la verdad. Pero mira, por ejemplo, tenemos lavanda, tenemos salvia, tenemos... Ahora que no me sale cómo se llama. Un drago, Pablo. Un drago. Tenemos higuera, tenemos siempre vivas también, que ellas, pues, de lo más orgullosa que me siento realmente es de mis siempre vivas, porque ellas enseguida pues, salen con el viento, se reproducen rapidísimo, no necesitan casi riego. Tenemos también morales. Tienes sabina. Almácigos, acebuche. Yo creo que si todos ponemos un granito de arena, al final pues hacemos una cadena grande y no perdemos nuestra flora, nuestra fauna, nuestros árboles, pues al final es algo que nos caracteriza. Un granito de arena, un granito de agua y aquí florece todo. Hacemos el Edén. El proyecto Plántate demuestra que conservar la naturaleza también es construir futuro. Aquí en La Gomera, biólogos, técnicos y agentes de medio ambiente trabajan para devolver equilibrio a ecosistemas únicos en el planeta. Seguimos paseando por Benchijihua, lo hacemos con Rodrigo, que es uno de los técnicos que se dedica precisamente a la recuperación de esas semillas. La recogida de semillas implica un espectro muy grande. Parte de ese espectro reside en la recuperación de especies de muy difícil acceso, plantas amenazadas, en grave peligro. No solamente ese tipo de plantas, sino especies que formen un papel clave en la recuperación de hábitats prioritarios. Sobre todo estamos hablando ahora de la recuperación del piso bioclimático del termófilo. Tenemos ahora el ejemplo del palo de sangre, Marcetella moquiniana, que lo tenemos ahora mismo con semillas. Y para la recuperación de las semillas nos basamos en el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, que nos transmiten otros trabajadores que han ido colaborando con el proyecto Plántate, y con la revisión de información bibliográfica también, sobre todo para la distribución de las plantas, para sus épocas de fructificación. Parte de esas especies, sobre todo las que están amenazadas, acaban desplazándose a situaciones prácticamente relícticas y es difícil llegar hasta ellas. Muchas veces tenemos que ir campo a través, hay que tener un gran conocimiento del terreno, de las técnicas para poder llegar a ellas. Ahora mismo en la reserva tenemos algunos ejemplos, como puede ser también el Limonium dendroides, que está en el risco del azadoy,
un poquito más atrás. Se trata de una siempreviva gigante que solamente está aquí en La Gomera y aquí tenemos una de las pocas poblaciones que podemos encontrar en la isla. Muy recluida, con una alta presión por parte de la herbivoría. ¿Y recuerdas algún caso concreto de decir, wow, me he topado con esto? Varios casos. Tendríamos el caso que es como muy simbólico del Roque del Sombrero, donde se encuentran varias especies que solamente se encuentran en ese roque, como el caso de la ruta nanocarpa, el famoso caso del Lotus gomeritus. Participé en la recogida de semillas del Helichrysum alucense, que es la yesquera de aluce, solo se encuentra en las paredes de Punta Llana. Casos muy singulares. ¿Y la población es consciente de que estas especies están ahí? Muchas veces no, y es parte de nuestro papel, saber llevarle la información a la gente, involucrarla sentimentalmente con lo que nos pertenece a todos y les pertenece a ellos. Una vez recogemos las semillas, se apunta bien dónde se han recogido, cuándo se han recogido, de cuántas especies se han recogido, de cómo estaban los ejemplares y después de eso se llevan al vivero. Aquí te puedo enseñar las semillas de este año, después de 3 años sin tener semillas de almácigo. Para nosotros es algo muy importante. Qué verditas, ¿no? Sí, y huelen como tienen un aceite muy peculiar. Se limpian y de aquí salen los almácigos. Ah, miren. Donde hay un pueblo aquí en La Gomera que se llama también Los Almácigos. Los primeros ejemplares fuimos a recoger semillas allí a ese lugar. ¿Cuál es la joya de la corona aquí? Bueno, la joya de la corona la tenemos aquí el Lotus, el Gomeritus, que solo tenemos pues un ejemplar. Y yo me pregunto, ¿y si hubiera otro ejemplar en la isla y no lo sabemos? Pues puede que haya, no lo sabemos, pero estaría interesante pues hacer alguna investigación. Me imagino que igual está en sitios recónditos, no podemos llegar a ellos. Ese ejemplar que tenemos está en un sitio recóndito que no tiene accesibilidad el ciudadano habitualmente. ¿La responsabilidad que tú tienes cuando manejas las semillas? Yo no lo veo como responsabilidad, yo lo veo más con mimo. La semilla cuando la limpiamos o la escarificamos, le hacemos un proceso de limpieza. Ahí es donde empieza como el nexo de unión entre ella y yo. Si no hay amor, no puede haber germinación. La Gomera nos ha recordado que la innovación no siempre nace en los grandes centros, sino en lugares donde la ciencia se mezcla con la tierra, con la historia y con la gente que la habita. Aquí vimos cómo la energía se comparte, cómo las especies renacen, cómo la tecnología despega y cómo incluso una enfermedad que marcó a generaciones puede convertirse en el motor de una investigación que ya da esperanza. La Gomera avanza sin perder su esencia y desde aquí, como siempre decimos, el futuro nos espera, se construye y desde Canarias ya lo estamos creando.